Como siempre, les saludamos con afecto y ya estamos aquí en los diálogos cotidianos por la educación número 5. Ya avanzamos en el quinto diálogo. Hoy abordaremos cómo hacer que la planeación refleje los principios de la nueva escuela mexicana. Vaya reto. ¿Cómo lo ves, Irán? Fíjate que es un problema interesante porque la aproximación a la planeación didáctica vista como un problema que enfrenta el profesor, implica ser sensible a la situación que están experimentando. Desde las federaciones proponen hacer una planeación didáctica o una aproximación y brindan un conjunto de orientaciones, el nombre del proyecto, el propósito, el campo, el eje, el proceso de desarrollo, el tiempo. Pero yo creo que hay más elementos que hay que contemplar para poder considerar que esto sea visto de manera clara o que sea abordado de manera pertinente, sobre todo si queremos esto que refleje los principios de la nueva escuela mexicana. Fíjate que yo me quedé pensando que la planeación didáctica es el momento en el que se aterriza todo lo que se ha venido reflexionando. El programa sintético, el programa analítico, la lectura de la realidad, ahora se integra y se aterriza en la planeación didáctica. Y siempre, algunas veces ya me han escuchado decir que quienes nos dedicamos a la educación hay que tener claro 4 cosas, 4 coordenadas. El cómo, indiscutiblemente, que responde a la didáctica, ¿no? Pero sin que esté desvinculado del qué, el para qué y el por qué. Claro. Esas coordenadas son claves. Entonces, me parece que para concretar la planeación didáctica hay que tener en cuenta, por ejemplo, el perfil de egreso. Perfecto. Sí, ese es como un faro. No olvidar que buscamos formar un tipo de ser humano. Eso es clave. Los ejes articuladores, las finalidades de los campos formativos. Tomando en cuenta eso, de ahí depende la calidad del diseño de la planeación didáctica. Claro, y fíjate que esto, visto así como problema, si logramos salvar esa parte, parecería que ya hay un problema resuelto. Claro. Sin embargo, hay otros elementos que, en mi opinión, el pensar que mudarte de metodología, nada más de una exposición a diseñar proyectos, ya con eso sería suficiente. Y pasar obviamente por el ejercicio de recuperar problemas, determinar el contenido, contextualizarlos y pensar en un producto. Todavía no es suficiente para garantizar, ¿no? Ese es como el punto importante en el que yo creo que aquí el profesor juega un papel clave. Las concepciones del profesor juegan un papel clave en el tamaño de problema que tenemos enfrente. Si lo que queremos es que las intenciones educativas que están planteadas en el programa y en los documentos oficiales realmente se concreten. Tienes razón. Fíjate que ahorita recordé que la semana pasada celebramos, el jueves, 102 años del nacimiento de Paulo Freire. Okay. Y Paulo Freire sigue siendo muy vigente. Frida Díaz Barriga lo señala como parte de las metodologías, un eje, una idea fuerza que dice leer la realidad. Okay. Entonces hoy el vínculo con la realidad es muy fuerte para planear. Por lo tanto, Paulo Freire, pues creo que todos, si no todos, pero hemos tenido una aproximación, ¿no? Paulo Freire dice, nadie educa a nadie, nos educamos unos con otros mediados por la cultura, el conocimiento. Paulo Freire dice, la educación no cambia el mundo, cambia a los seres humanos que van a transformar el mundo. Okay. Y entonces, en ese sentido, uno de sus aportes fundamentales es romper el mecanicismo, romper el rol pasivo del sujeto, transformado por un rol crítico, activo. Y entonces él critica mucho la educación bancaria, ¿verdad? Que parece que estamos introduciendo conocimientos en el sujeto, decirle qué pensar en lugar de enseñarle a pensar. Entonces aquí hay una diferencia en la manera, en la concepción de la educación, de cómo concretar el hecho educativo, y obviamente que esto condiciona la planeación didáctica. Claro, fíjate que, y ese es el problema más grande que podemos estar obviando. Así es. Que las concepciones que los profesores tienen son sustantivas en términos, porque las hacen
evidentes a la hora de estar haciendo operativo su diseño. Y entonces, si yo maestro, mi lógica es reproductiva. Exacto. Es decir, voy a funcionar en ese esquema, voy a seguir dictando clase, pidiéndole que copien, en fin, y no asumiendo que el estudiante tiene que construir y desarrollar. Entonces, a partir de eso, yo creo que tiene que desarrollar diferentes estrategias metodológicas. Exactamente. El papel del docente, el papel del educador y la educadora se transforma en solo transmitir a poder diseñar experiencias de aprendizaje. Claro. Y diseñar es un arte, por eso la didáctica es un arte, un verdadero arte, ¿no? Yo recuerdo mis clases de normal cuando me daban la didáctica para cómo hacer accesible el conocimiento. Pero fíjate que también detrás de esto hay todavía un conjunto de sentimientos que están detrás de la actuación del profesor. Y hay sentimientos respecto a lo que él asume o cómo se siente, pero también respecto a lo que él espera de sus estudiantes o a quién le atribuye la responsabilidad. Si los estudiantes no saben leer, los estudiantes no saben algo, él dice, pues es culpa de los estudiantes, ¿no? No hay una parte de responsabilidad. Entonces, entonces la federación nos propone un conjunto de elementos básicos, pero creemos que no son suficientes. Algunas ideas que valdría la pena recuperar es que el problema que se atenderá hay que comprenderlo y hay que valorar las implicaciones que tiene resolver ese problema para mí como educador o para mí como alumno, ¿no? O que, por ejemplo, la integración de la asignatura, ¿qué contenidos van primero y qué después? Es decir, cuando yo voy a integrar diferentes asignaturas para resolver el problema, el punto clave es qué va primero y qué va después en este curaduría, digámoslo así, en este diseño de mi curso, ¿no? Así es. Fíjate que la integración de los saberes necesarios para la solución del problema es clave. Yo he estado escuchando todos los materiales que aportan y todos me parecen valiosos. Sin embargo, de pronto podemos perdernos. El punto central es los problemas que vivimos. Claro. Y que provocan una limitación para que el ser humano pueda ser mejor ser humano. Claro. Y esos hay que recogerlos porque entonces nos comprometemos en su transformación. Creo que eso es clave. Por lo tanto, cuando decimos hay que conocer las tradiciones, integrarlas, los saberes, los valores, pero ¿en función de qué? Yo creo que es en función de una problemática que nos reta, que nos desafía y que hace que el conocimiento tenga sentido y pertinencia. Y recién entonces ahí es cuando ya la metodología adecuada para el abordaje puede aparecer. Exacto. Sin embargo, la pertinencia de la metodología y la pertinencia de las actividades son elementos que son claves ir recuperando en este proceso. Es decir, uno no puede diseñar anclado en las metodologías que anteriormente utilizaba. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos aporta? Sí, claro. Fíjate que hay que ir, aunque repitamos mucho, pero hay que ir enfatizando que la planeación didáctica, por ejemplo, siempre tiene que partir de algo desafiante. Claro. Y lo desafiante es lo que te interesa, lo que está en tu mundo vital, lo que está en tu entorno y que de pronto se vuelve problemático, lo reconoces y te invita a transformar. Entonces la didáctica, si empieza tu clase por el contenido, yo creo que hay que replantearse. Claro. Entonces siempre va a estar el problema, el entorno, las situaciones conflictivas, creo que eso es clave. Y el diseño de actividades deben de tener en cuenta eso. Segundo, que no basta con una pretensión generalizante y superficial. Okay. Es decir, a ver, trabajan en equipo. Y con que se vayan y se reúnan 5 o 6, creemos que ya están trabajando en equipo, por ejemplo. Sí, ¿no? Se requiere, por ejemplo, garantizar que desarrollen las habilidades para el trabajo en equipo. Exacto. Si es que esa fuera la intención. Pero también otro problema que yo percibo, Meli, perdóname que te interrumpa, es que a veces el profesor piensa que le va a funcionar a la primera lo que él diseña y que le va a salir re bien todo. No, o sea, los procesos de cambio exigen un tiempo de madurar la metodología, de apropiarse de ella, de ir haciendo ajustes en el camino, de entender que no te va a salir bien a la primera. Y en ese sentido, entonces, creo que anclarnos a los principios pedagógicos que en algún momento planteábamos, como el de los procesos vivenciales, son indisolubles, es clave, ¿no? Entonces, en el diseño de un proyecto, el papel que juega la realidad es fundamental, pero no es cualquier tipo de realidad, es una realidad anclada
a la emoción, a los sentimientos, a las características del contexto de los estudiantes. Y entonces esta idea de lo vivencial, que es indisalubre de los procesos de aprendizaje, pues es clave. Ahí, tienes razón. Cuéntanos. Tienes razón. Mira, me parece que cuando quiero rescatar que todas las maestras y maestros siempre hemos planeado. Y hay que recuperar nuestra experiencia. ¿Cómo planeamos? ¿Cómo lo hacemos? Y lo que hay que hacer ahora es refinar. Claro. Es mejorar lo que nos aporta la nueva escuela mexicana, y en gran medida el referente de la realidad es clave. Entonces, diríamos, este principio que tú mencionas, los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Entonces quiere decir que el punto de partida es la vida cotidiana. Claro. Por eso la comunidad se vuelve en el núcleo integrador de los procesos de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, creo que este principio pedagógico es clave, y tener en cuenta los ejes articuladores, porque se vuelven como lupas para mirar la realidad. También tener en cuenta en que cada diseño aporta un granito de arena a la consecución del perfil de egreso. Claro. Por ejemplo, me llama mucho la atención estos 10 rasgos del perfil de egreso, que el primero dice que se conciban como ciudadanas y ciudadanos. Eso es fenomenal. Y lo voy a leer textualmente porque aquí lo tengo. Que puedan ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar. Continuando con la idea, me parece que el perfil de egreso es un faro. Nunca perderlo, porque la metáfora del barco, que ya me la han escuchado, si el faro no nos orienta por dónde vamos, nos podemos perder. Entonces, cada planeación didáctica debe ayudarnos a conseguir, aunque sea poquito, un rasgo del perfil. Eso es y el perfil tiene cosas muy valiosas. Por ejemplo, ya mencioné el primero, pero el quinto dice: desarrollan una forma de pensar propia, que emplean para analizar y hacer juicios argumentativos sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional, mundial. Estamos hablando de la capacidad de juicio, que es uno de los elementos constitutivos más importantes de una ciudadana o un ciudadano. Y fíjate que ahí es en donde el maestro tendría que preguntarse: ¿mi actividad sirve o no sirve para el logro del perfil de egreso? Exactamente. Si mi actividad sirve o no sirve para favorecer tal parámetro. Y en ese sentido también ellos deben ser capaces de entender que el diseño de sus actividades deben cuidar las propias expectativas que ellos tienen de los chicos. Es decir, si yo tengo expectativas sobre mis estudiantes de que son poco capaces, voy a actuar en consecuencia. Pero si tengo expectativas de que, todavía no lo pueden hacer, pero pueden mejorarlo, el diseño de la actividad y el tipo de proceso que tú instrumentes es clave. Entonces, por ahí creo que ir construyendo en esta dirección es fundamental, pero creo que también tenemos que cuestionarnos que si el perfil busca transitar del conocimiento a la ciudadanía, el tipo de actividad tiene que responder a otro tipo de procesos, por ejemplo, ¿no? Sí, tienes razón. Si el tercero constitucional nos dice hay que formar integralmente a las personas, y luego el perfil de egreso nos dice formar integralmente significa estar formando ciudadanas y ciudadanos conscientes de la problemática, que sean más responsables, todo eso, me parece que entonces hay que ver cuál sería la pertinencia de la actividad. Un ejemplo, si solo está centrada en la comprensión de la información o en la comprensión de los factores que originan el problema. Claro. Eso sería pasar solo del conocimiento a la construcción de ciudadanía. O si solo busca así que responda a preguntas, o nos interesa que realmente resuelva problemas en el mundo cotidiano, en su contexto concreto. Exacto. ¿No? O, por ejemplo, si estamos atendiendo a la interculturalidad o a la equidad, o no lo estamos haciendo. O solo si la están atendiendo, pero solamente verlo como tema. Ándale, exacto. O lo ves como vivencia. Claro, como un proceso que se está construyendo. Exactamente. Meli, no nos va a dar el tiempo, como siempre. Fíjate que yo quisiera cerrar con lo siguiente. La planeación didáctica es un arte, es un verdadero arte. Muchos que no estudian la normal y que a veces es su segunda vocación se enfrentan a la dificultad porque no llevaron didáctica, no llevaron pedagogía. Creo que por eso es un gran reto. Claro. Y yo diría, toda planeación debe empezar por la problematización.
toda planeación debe empezar por la problematización. Ese será el siguiente tema que abordaremos. Órale, va. Ese será el siguiente. Y tiene que ver con la epistemología de las ciencias. Claro. Si son ciencias naturales, pues la problematización será una. Oh. Si son ciencias sociales, la problematización será otra. Entonces creo que vale la pena tener ese punto de partida, y con estas coordenadas la planeación didáctica tendrá más sentido, tendrá pues mayor causa para poder seguir haciendo una práctica educativa valiosa, que nos llene como maestras y maestros, que estamos haciendo un bien para la sociedad. Creo que eso es lo que nos anima. Muy bien, pues nada, Meli, yo creo que el maestro a la hora de diseñar tiene que pensar profundamente en sus concepciones, en sus emociones y cómo éstas afectan y condicionan el diseño. Y que nos lo llevemos de tarea en las vacaciones, ¿no? Así es. Pues como siempre, un placer platicar con ustedes en estos diálogos cotidianos por la educación. Nos vemos en la próxima. Lo que discutiremos será la problematización. Gracias, Meli. Gracias a ti.